Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México, la frecuencia de la Facultad de Derecho para el mundo. Yus Canal Multimedia presenta. Hola, ¿qué tal? Y a todas y a todos que nos están viendo ya por esta transmisión en Facebook de Yus Canal Multimedia en su programa Categorías Sospechosas. Como cada jueves estamos con ustedes presentando temas vinculados con la vida político-electoral del país. Concretamente nosotros que trabajamos desde la Escuela Judicial Electoral, Tribunal Electoral, pues les presentamos lo que hace también este importante órgano jurisdiccional. Y bueno, pues como siempre nos acompaña, bueno, no como siempre, pero como ya nos va a estar acompañando desde la sesión pasada, Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Buen día. Buenos días. Buenos días, Nancy. Muchísimas gracias por la introducción. Y justo antes de entrar a un tema que me parece bastante esencial para toda la comunidad estudiantil, que nos va a estar aquí platicando el doctor Vado Brajales, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría primero darle las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez por todas las facilidades para la edición de este programa y también para comentarles que si están interesados en estudiar alguna clase de posgrado en la Escuela Judicial Electoral, pues ahorita están abiertos los registros para las especialidades y maestrías que tienen un enfoque de derecho político electoral, así como también en derechos humanos y en ciencias políticas. Así que les recomendamos, por favor, que visiten las páginas de la Escuela Judicial para vean los registros y cómo son pues, los requisitos. Y también, otro aviso, se encuentra abierta actualmente la convocatoria para que puedan escribir en la revista de Justicia Electoral en su número 35. Van a poder también encontrar todos los requisitos para poder publicar, pueden enviar artículos de investigación, reseñas, también aspectos de análisis culturales, así que están abiertas las puertas de la escuela y de la revista para que puedan escribir. Genial. Pues sí, Leslie, hoy tenemos pues al doctor Octavio Vado, también investigador en la Escuela Judicial Electoral, es además profesor también en la UNAM, en la UP, es un gran elemento académico de estas aportaciones también valiosas que tenemos en el Tribunal Electoral, y lo invitamos por un tema que la verdad que yo me enteré por un TikTok, porque además el doctor pues es activo en esta red social, los invito a seguirlo, que nos hablas de una posible nueva iniciativa de reforma político-electoral, ¿verdad? Gracias, Nancy, Sí. Gracias, Leslie, es un gusto estar con ustedes y desde luego con su auditorio. A ver, sí, bueno, lo que pasa es que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha mencionado la idea de una nueva reforma electoral, ¿no? Okay. Incluso el día de ayer, en el evento conmemorativo de la Constitución Mexicana, el Teatro de la República volvió a tocar el tema, y bueno, pues es algo que ahí está sobre la mesa. A lo mejor decir que las reformas electorales son en México una constante, ¿no? Al menos desde 1976-77, la reforma que abre las puertas a los partidos, digamos, que estaban excluidos, que estaban en los extremos. Estoy pensando el Partido Comunista, que por cierto ahora está buscando de nueva cuenta tener su registro ante el INE, el Partido Comunista. Sí, exactamente. Comunista. Y bueno, pues estando aquí pues, muy cerca de Coyoacán es muy pertinente, ¿no? Un lugar donde han vivido y viven muchos comunistas todavía en la fecha, ¿no? Bueno, el caso de esta reforma que también abre las puertas al Partido Demócrata Mexicano, que venía del sinarquismo y todos estos movimientos, y las reformas que dan lugar al INE, al propio tribunal, y desde luego, pues el antecedente más inmediato son las reformas presentadas por el presidente López Obrador, una reforma constitucional que no pasó, después otra reforma legal que la Corte invalidó, y bueno, pues ahora el antecedente también de la reforma judicial electoral que estamos justamente ejecutando en estos momentos, y ahora pues se plantea la posibilidad de una nueva reforma político-electoral. ¿Va en qué sentido? ¿Cuál es el tema? Creo que la presidenta ha dicho cosas... Digo, no tenemos como tal todavía un texto. Claro, no hay, es muy interesante lo que dices, no hay una iniciativa todavía. Y la presidenta creo que lo está abordando de una manera súper interesante, porque ella ha dicho, a ver, lo que nos interesa al Ejecutivo es estos temas, ahorita los vamos a platicar,
pero no está la reforma escrita, o sea, no está diciendo, ya, aquí está, sino que al contrario, en una mañanera incluso ella propuso que se discutieran, que se hablaran públicamente, por eso foros como este o los que después se puedan abrir, pues son muy importantes, porque la propia titular del Ejecutivo está diciendo, pues tenemos algunas ideas, pero todavía no la tenemos armada, lo cual yo creo en lo personal que está bien, porque eso quiere decir que hay la posibilidad de pues someter ideas, discutirlo, platicarlo, y no es algo totalmente integrado. Pero si quieren podemos platicar un poquito de lo que sí ya ha dicho, ¿no? A ver, sí. Un primer elemento es la reducción del presupuesto de los partidos políticos. Que eso también fue objeto de aquella iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador, que no pasó. Que no pasó porque incluso propios partidos aliados dijeron, con eso no nos metamos. Claro. ¿Por qué razón? Pues porque los partidos necesitan recursos pues para una serie de actividades que hacen de manera permanente. Ese es un primer punto. Un segundo punto, la idea de desaparecer los plurinominales. Los pluris en México sabemos que tienen muy mala fama, ¿no? La gente sigue pensando que no se vota por ellos. No, sí se vota, pero ya es una, ¿cómo decirlo? Es una creencia tan extendida que ya no le quiero meter tiempo a estar diciendo explicando. Que no. Sí, porque cómo es. Lo relevante es que tienen mala fama. Ahora, no estoy diciendo las personas en lo particular. Pero la figura. La figura como tal, ¿no? Entonces, desaparecer los plurinominales. Sin embargo, también ahí ella ha puntualizado que no se trata, a ver, desaparecer los pluris, pero que no se trata de que no haya representación de las minorías. Sí. Lo cual plantea un tema ahí muy interesante. Después, dos puntos muy relevantes que platicábamos hace un momento. Por un lado, la reforma en materia de lo que se le ha llamado el nepotismo, ¿no? Que el papá no le puede heredar el cargo al hijo o entre familiares. Yo me acuerdo un caso de un distrito electoral federal, no diré el estado, pero era Jalisco, donde durante muchos años era 3 años diputado un señor que era líder sindical, 3 años la esposa. 3 años él, 3 años la esposa. Y se aventaron como 40, alternándose, ¿no? Entonces dice uno, habría que analizar esas cosas. Y otro elemento más que ha anunciado la presidenta muy interesante, que es el de prohibir la reelección. Prohibir la reelección, por lo menos la reelección inmediata. Eso no tiene pues más que 10 años que se introdujo en la Constitución. Pero pues hay quienes se sueñan Porfirio Díaz, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí fue donde ella dijo, pues hay que hacer algo, ¿no? Y a ver, son entonces varios puntos. Y de hecho, uno de ellos creo que incluso no gustó dentro de esta coalición que hoy es, pues, o la coalición que llegó al gobierno, ¿no? Es decir, los partidos chiquitos. Pues claro, desaparecer los plurinominales. Yo creo que es un tema súper importante, el de los pluris. A ver, si nos vamos al origen de los pluris, la reforma de Reyes Heroles y López Portillo, bueno, pues fue una reforma que lo que buscó fue liberalizar el sistema, no democratizarlo, pero sí liberalizarlo y que las oposiciones tuvieran espacios en las cámaras. En un momento donde no había un sistema democrático. Entonces uno puede decir, pues ya somos un sistema democrático, con sus defectos y virtudes como todos, ya no tiene razón de ser. Y eso, digamos que acríticamente lo podríamos aceptar. Pero yo pondría en la mesa 2 temas. Uno que es el de, y que la propia presidenta está consciente, el tema de, ok, desaparecemos los pluris, pero ¿cómo representamos a las minorías? ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. A ver, si solo tuviéramos diputados de mayoría relativa, esto es por los que votamos en los distritos, y tuviéramos 300, podría pasar que un partido político tuviera, digamos, una fuerza electoral nacional del 25% o del 30%, pero como la tiene muy repartida, tuviera muy pocas diputaciones y tuviera el equivalente al 6 o al 7%. Alguien del auditorio podría decir, pues es culpa del partido. Y yo diré, no, a ver, eso quiere decir que hay un importante número de ciudadanas y de ciudadanos que no están teniendo representación en las cámaras. Por eso en algunos modelos es más bien una especie de representación proporcional pura, donde obtuviste el 25% de los votos, tienes el 25% de los escaños. En la reforma de López Obrador era muy interesante lo que planteaba. Debo decir, y es un comentario absolutamente personal, que en ese punto esa reforma me gustaba. Lo que decía es, vamos a elegir los diputados según correspondan por estados, pero que el porcentaje de votación que tenga un partido en ese estado sea el número de diputados que tenga. De manera que sí se acercaba mucho más a una representación, digamos, real de la fuerza política. Pero voy a poner un segundo elemento. Este que les voy a comentar, no me tomen muy en serio, porque nadie más que yo lo está diciendo, lo cual quiere decir que a lo mejor estoy equivocado. ¿Cómo va a afectar el tema de paridad? ¿Por qué razón?
Porque los ajustes de paridad en los claro. congresos se hacen en los plurinominales. Sí, claro, porque no Claro. puedes alterar Exacto, mueves la voluntad lista, popular. mueves la lista para garantizar que entren más Exacto, mujeres, pero mueves respetas listas. que son Ujú. del partido. Ujú. Si tú quitas los pluris, ¿cómo vamos a hacer los ajustes en paridad? Salvo que me digan, uno, que vamos a quitar la paridad de la Constitución, que nadie lo está diciendo y no creo que vaya por allá. Y dos, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a hacer que en los distritos uninominales, a fuerzas, en la Vamos a mitad, obligar solo a compitan votar. mujeres Exacto, a por excluir, a partidos, excluir. coaliciones, exacto, o por candidaturas independientes, o cómo lo vamos a hacer. Yo con esto no estoy defendiendo el sistema de plurinominales, lo que estoy diciendo es que tenemos que medir los impactos. Porque en una de esas lo quitamos y que bueno, ya los quitamos, por ellos no votaba nadie. ¡Chin! Y ahora tenemos 70% de hombres. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. O sea, tenemos que pensarlo en un sentido integral, pero repito, esto nadie más que yo lo está diciendo, esto es igual y no hay problema. Fíjate, tienes razón en que es interesante que ahora la postura es vamos a trabajar en esta iniciativa, a diferencia del pasado gobierno que sí llegó y con una iniciativa más dura, ¿no? Ujú. Ahora además los temas son menores a los que abarcaba la anterior. Y en el tema de plurinominales, por ejemplo, recuerdo fijaba cómo se iban a elegir ya y sí dejaba, pues obviamente, perdía tu voto, perdía fuerza, perdía representación, Ujú. ¿no? Porque ya era un tema de más como, decían, desaparecen los pluris, ¿no? Es que más bien ya todo era pluri Ujú. Ujú, en la ujú. iniciativa. Entonces es también ser cuidadosos con, claro, estas expresiones sin ver qué modelo es el que estamos planteando. Ujú. Entonces creo que al menos lanzarlo de esa forma, decir, construyamos esto sobre estos ejes, es mejor, porque vienen estas voces expertas que nos hablan de estos riesgos. Ujú. Y ahora, ¿por qué la reelección? ¿Por qué Así también es. lo habrá tocado? O sea, digo, yo sé el tema que nos duele, obviamente, de estas dictaduras Ujú. que tuvimos, pero ¿por qué crees que para este gobierno sea, además, Lo que voy a lanzar es una hipótesis, que, es una que interpretación. en contraste con el anterior no fue, ¿eh? O sea, el Sí. tema de la reelección no era... Sí, porque la reelección venía discusión. de antes del anterior sexenio, pero en el anterior sexenio no se tocó. Y no deja de ser interesante que incluso ya en este sexenio, con la aprobación de la reforma judicial, en la reforma judicial se contempla la posibilidad de la reelección Justo. de los jueces y juezas. Yo me estoy adelantando, doctor, pero igual voy poniendo sobre la mesa la pregunta. ¿Esta reforma que están planteándose va a tener algún impacto también en la reforma judicial? Porque al final del día, como comentábamos, es una reforma al Poder Judicial, sí, pero también es electoral. Entonces va a tener una implicación todo esto, principalmente por el tema de la reelección y el tema de los recursos públicos, que ya sabíamos que no tienen derecho, ¿no? Pero que hemos estado viendo últimamente como actos muy interesantes de algunas personas candidatas. Yo creo que es muy interesante que podamos empezar por ahí. A ver, no se ha dicho por parte del Ejecutivo si el tema de la no reelección va a impactar también en la reciente reforma judicial. Mi interpretación, puedo estar equivocado, mi interpretación es que sí van a dejar la reelección judicial. Ujú. ¿Por qué razón? Porque sería un poco extraño decir, hace menos de un año aprobamos la reelección judicial y ahorita ya la quitamos, como que sería un poquito incongruente, ¿no? Sí. Supongo entonces, yo quiero suponer que cuando se presenta, cuando se discute la reforma judicial Ujú. con la idea de la reelección, decían, bueno, esa sí se va a quedar. Sí. Pero esa es una mera interpretación. Lo segundo es, yo creo que, a ver, voy a hacer una lectura, porque de esto creo que no se ha expresado todavía con claridad. Me parece que lo que se busca es evitar un enquistamiento de las personas o de los grupos políticos dentro de los partidos. ¿Qué es lo que de alguna manera hermana tanto la reforma en materia de plurinominales como la no reelección? Quitarle fuerza a las cúpulas de los partidos. Yo lo veo por ese lado, ¿no? Sino que la idea un poquito, vamos a decirlo así, democratizar aún más o profundizar en la democratización interna de los partidos políticos. Yo creo que va por ahí. Pero ¿crees que el modelo, digo, a ver, es una reforma que surge en 2014, pero pues entra en vigor obviamente no de inmediato, porque pues a nivel federal, entonces la renovación a nivel federal es cada 6 años. Entonces, pues entró apenas, o sea, fue creo que en 2018 la primera vez que pudieron entonces ya reelegirse. O sea, ¿crees que si ya de verdad tenemos un modelo, o sea, es decir, esto que tú hablas de enquistamientos y de cúpulas, pues eso siempre ha existido por lo mismo que tú hablas de este chapulineo, ¿no?
En cambio, con la reelección, pues era un tema de profesionalización también, ¿no? De los representantes populares, de que se quedaran en estos cargos y pues no tuvieran curvas de aprendizaje de 3 años. Pues esa fue justamente la razón por la que se impulsó la reelección, sí limitándola en el caso de los ejecutivos, tanto locales como presidencia de la República, porque sí se podían los ayuntamientos. Debo decir que a mí la reelección nunca me gustó. ¿No? A mí la reelección no me ¿Por qué? gustó. No sé, Ajá. a lo mejor ahí Ajá. me pegan mucho y mi gusto por la Revolución Mexicana, pero lo que pasa es que yo sí creo que de alguna manera, y no estoy hablando de nadie en particular, Ajá. crea incentivos para que la persona sienta la curul como suya, ¿no? Y entonces también dentro Bueno, genere sí, tensiones internas dentro de los partidos. En cambio, si se da un poco lo que tú decías del chapulineo de, pues ahora soy diputado, mañana soy senador, ahora soy diputado local, luego soy presidente municipal, por lo menos como que incluso incentiva, me da la impresión, la discusión hasta dentro de los propios partidos políticos, ¿no? Pero la verdad es que De sí. que se ganen sus lugares, Sí, ¿no? claro. Porque sí. ya te vas. No hay Sí, o sea, no puedes decir, esta silla es mía. no, y- partido, a mí no me tocas, yo ya me gané Exacto. voy por reelección. Así es. Porque Y sí hay recordar, un problema en los partidos, sí. es que recordarán, por ejemplo, el caso de Evo Morales, ¿no? Así es. Donde se habló de si había un derecho humano a la reelección. Tú recordarás, Nancy, que en el tribunal nos llegaron asuntos muy al inicio de esa reforma donde planteaban, es que no es una expectativa el que me reelijan, es un derecho a que el partido me vuelva a postular. Entonces creo que sí hubo quien Y lo chocaba leyó. con la paridad también. Claro, choca con la Ujú. paridad. Es que ahí es donde yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos en el armado de este tipo de reformas, porque mueves una cosa y alteras otra. Permítanme poner un ejemplo mecánico muy simple. Es como si tienes un Golf viejito y le cambias el motor y corre muy bonito, pero la suspensión no te lo aguanta y se te rompe. Entonces, tienes que hacerlo integral. Entonces, ojalá la reforma se vea desde un punto de vista integral. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho lo que estás diciendo, el tema de paridad, pero seguramente hay otros temas por ahí que a lo mejor yo no estoy viendo que también... Sobre todo yo creo que a nivel de política interna, ¿no? De los partidos, como bien dices. Sí. De que sí generan, ellos hablan de esta expectativa de derecho de, pues yo ya me gané el lugar y puedo reelegirme. Exacto. Ahora, también hay una cuestión que es precisamente el aspecto del nepotismo. Y me parece también importante analizarlo un poco porque si bien es cierto, es algo que está muy señalado en diferentes etapas y en diferentes partidos, lo cierto es que gran parte de los señalamientos actuales de nepotismo han sido específicamente contra mujeres, cuando pues realmente los hombres están parte de este sistema de nepotismo. Entonces, ¿usted cómo ve precisamente la forma en cómo quieren plantear el aspecto del nepotismo cuando ha sido una crítica muy señalada precisamente para el partido? Fíjate que es un tema lo planteas de una forma muy interesante porque yo comulgo con eso, o sea, de repente, siempre la acusación es hacia las mujeres, nunca es hacia el hombre, ¿no? Ah, es que es esposa, es que es hija de... Y yo digo una Claro. cosa, a ver, voy a poner, esto es una historia real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Yo tenía una compañera en la carrera que era dirigente juvenil de un partido político. Compite por la dirigencia estatal y en la competencia muy fuerte contra el contrincante, pues de la competencia nació el amor. Y se casaron y son pareja y los dos son políticos y los dos se dedican a la política. Perdón, ¿qué tiene de malo que ella quiera acceder a un puesto político y también él quiera? Cada quien tiene su propia carrera. Es normal que eso suceda y es normal que, a ver, el hijo o la hija de un político, pues es normal que le guste la política, como un hijo o hija de abogados seguramente va a querer eso, mi hijo no. Pero por ejemplo, los ingenieros sí. O sea, eso es... Es natural, ¿no? Es tu ambiente. Ujú. Voy a contar otra anécdota, perdón que lo haga, pero una vez comiendo con mi papá, echando una barbacoa riquísima allá en Hidalgo, me dice, ¿a ti por qué te gustó el derecho y la política? Ay, papá, pues crecí leyendo contigo La familia Burrón, el proceso, el quehacer político. O sea, no iba para matemático, ¿eh? Claro, eso es normal. Ahora, el tema es que la reforma en materia de nepotismo, creo que donde le cuidaron fue en esto, o sea, en la idea. A ver, lo que no puedes es que te sustituya en el cargo, no que no haga carrera política. Entonces, Es importante. ¿quieres, o sea, el pariente o la parienta quiere seguir en la política? Ok, yo soy presidente municipal, no va a poder optar por la presidencia municipal, pero puede ser regidora, o puede ser síndica, o puede ser diputada local, o puede ser diputada federal. No es que se cierre totalmente, sino simplemente esta posibilidad, digamos, de que hoy estoy yo y mañana está mi hijo.
Esto es también importante que lo comente porque justo también de las críticas que hicieron alrededor de la reforma al Poder Judicial era mucho el aspecto del nepotismo y es bastante claro que pues si partes gran parte de tu vida en un espacio laboral vas a generar familia. Entonces, esta idea de no necesariamente cortar la vida política, principalmente las mujeres que son las que más están señaladas y hasta cierto punto más violencia en espacios incluso digitales reciben por ser familiares o por competir o estar en espacios de vida política. Desde luego, y por eso creo que, así como lo comentaba por el caso de la paridad, también respecto al caso de nepotismo, esto se tiene que analizar viendo el impacto justo en la paridad, en la carrera política de las mujeres, en los derechos político-electorales de las mujeres. Con esto yo no estoy diciendo, yo no estoy ni defendiendo que se mantenga el sistema de plurinominales, ni diciendo que está mal la reforma de nepotismo. No, lo que yo estoy diciendo es, vamos a caminar para allá, ok, pero entonces vamos a analizarlo para que la reforma no tenga en lo posible efectos negativos. Porque de repente cuando no se hacen las cosas con cuidado, nos ha pasado con acciones afirmativas, pensamos que están muy bien hechas y muy materializadas, pero como no se pensaron de una forma integral, como no participaron las personas que forman parte de estos grupos, de repente tienen efectos negativos, tienen efectos contrarios. Entonces hay que verlo en un sentido integral. Y hay que ver los efectos que esto puede tener dentro de los partidos políticos, que son los que la van a operar a final de cuentas. O sea, a los órganos electorales nos tocará organizar y calificar y revisar, pero las postulaciones son esencialmente un tema de los partidos. Oye, y el tema del diseño de las autoridades electorales queda igual, ¿verdad? Bueno, no está sobre la mesa. Pues no se ha planteado, lo cual no quiere decir que no vaya a haber algo. De hecho, pues siguen Podría haber algo. los tribunales electorales, pues siguen incompletos. Siguen incompletos y, por ejemplo, vamos a hablar de la justicia electoral local. La justicia electoral local no está sujeta a elección popular. O sea, los tribunales ¿qué tribunales no están sujetos a elección ahorita en México? Tribunales electorales locales no están y no se ha hablado de ellos. Tribunales administrativos. Claro, ahí. No hay. Tribunales agrarios y tribunales militares. Entonces, es una elección judicial, permítame decirlo así, parcial, porque no incluye a toda la judicatura. No se habla de ellos. No se ha hablado también de si resurge esta idea que yo no comparto, de desaparecer a los institutos locales, a los soples, o de cambiarle el nombre al INE. En una de las en aquella reforma constitucional que no pasó, le cambiaban de nombre, sí, a INEC. Y le hacían una serie de cambios muy importantes después, legislativos y demás, o en lo interno, pero eso no se ha puesto sobre la mesa. ¿No lo mencionó ya? Entonces quizá el tema ya no va a ser. O probablemente no hay una definición sobre el mismo. Pero mientras, los tribunales locales seguirán incompletos, ¿cierto? Sí, sí, y los porque ahí sí están esperando a que se decida, pues como tradición, o como está previsto en la Constitución, que es el Senado de la República. Sí, que es a final de cuentas lo que tenemos actualmente. Ahí habrá que ver si se va a introducir eso en la discusión o no. O sea. Creo que entonces al menos es positivo que si bien se habla de una reforma electoral, porque es natural, como tú bien lo señalas, esto es parte de las discusiones o de las propuestas que siempre trae un gobierno, sin embargo no es tan dura y tan como los riesgos que advertíamos en las iniciativas que teníamos en el sexenio pasado. O sea, los temas, al menos hasta ahorita, no vienen así tan cargados. En México hay cosas que nos gustan. Pensar que vamos a llegar al 5º partido del Mundial y hacer reformas electorales. Nos encanta hacer reformas electorales. Y constitucionales. Sí, no, bueno, a ver, yo me acuerdo, ustedes no habían nacido, ni su público, pero cuando la reforma electoral del 96 de Zedillo se dijo, es la reforma definitiva. Definitivos mis pantalones. Se ha seguido reformando, ¿no? O sea, se sigue. Pero fíjate, en materia de, o sea, la ley que emanó, la ley de medios, que es con la que trabajamos en el tribunal, que emanó del 96, o sea, sigue vigente y le han reformado poquito. Ha sido más bien el tribunal en su labor interpretativa. El tribunal, y con la judicial se agregó un medio de impugnación, hay algunas previsiones, pero tampoco aprovecharon, ¿no? Es decir, van trabajando conforme pues necesidades políticas, pero no aprovechan estos momentos de que tocan las leyes electorales para cambiar o actualizar el sistema. A mí hay una cosa que me está gustando de lo que estamos viendo ahorita, que tú comentabas, Nancy, esta idea de que, a ver,
Ya la presidenta dijo, vamos a una reforma, será después de la elección judicial, y yo pongo estos puntos. Pero no está diciendo, esto se va a resolver así, 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 así. Sino que lo dejó abierto, insisto, lo invitó en una mañanera que se hiciera una discusión pública, lo cual quiere decir que podemos participar en las definiciones. Yo creo en un modelo deliberativo donde todas y todos podemos opinar, todas y todos podemos discutir. Ya sé, mis amigos marxistas van a decir que no, porque no partimos del mismo lugar. Bueno, ok, pero donde todas y todos podemos participar y podemos construir algo. Yo creo en la inteligencia colectiva. Yo creo que siempre la inteligencia colectiva nos puede dar mejores resultados que meramente una decisión, por más basada en buena fe que esté, simplemente porque entre todas y todos pensamos mejor. Claro, pues creo que ya vamos agotando el tiempo. Sí, y creo que para ir cerrando, doctor, quizá podría compartirnos un poco como estos highlights de la reforma. O sea, ¿usted qué considera que son importantes, que hay que darle seguimiento y que sí vienen hasta cierto punto después de la elección judicial a poner quizá un panorama diferente para poder no solamente repensar la vida política del país, sino en el sentido también de la participación de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad? Porque quizá creo que nos va a dar tiempo, pero yo me quedaba pensando un poco que el tema del recurso, ¿qué pasa, por ejemplo, con los candidatos independientes? ¿También se contempla este aspecto de división o solamente es para partidos políticos la falta de o la disminución de recursos? No, se contempla, tal y como se ha planteado, solamente es para partidos. Ahí hablando de estos highlights, creo que algo en lo que tenemos que estar muy atentas y muy atentos es cómo van a reaccionar los partidos. Ya hay un partido político, el PT, que fijó postura. Bueno, vamos a ver cómo van fijando postura los demás, ¿no? Por un lado. Por otro lado, al menos en la idea no se ha contemplado impactar en los presupuestos para las candidaturas independientes, que ya de suyo son muy chiquitos. Un segundo highlight es ver los posicionamientos que van a ir teniendo los partidos políticos respecto a la idea de reforma y si van introduciendo otros elementos. Porque creo que lo que tenemos ahora, a diferencia de lo que pasó en el sexenio anterior, es una reforma abierta, donde se está diciendo, bueno, pues aquí están estos temas, pero vamos a construirlos entre todos, ¿no? Claro. Pero también la academia, y no solo la academia, porque este no es un tema exclusivamente o propiamente académico. La propia sociedad civil, los propios grupos, las propias agrupaciones se van manifestando y van levantando la mano y van diciendo, oye, aquí hay otro tema, oye, aquí hay un foco rojo, oye, pon atención a este punto, ¿no? Donde que se puedan ir incorporando a la agenda, porque creo que no es me parece que lo que la presidenta ha hecho es no, y muy conscientemente, no presentar una agenda cerrada. No decir, esto es lo único y va así, sino, bueno, yo quiero estos puntos. Que qué bueno que los fije también, pues si él está impulsando, y como presidenta de la República, pues claro que tiene una intencionalidad de lo que le parece que debe de ser, ¿no? En un tercer momento, ya, digamos, en la ejecución técnica de la reforma, o sea, ya la iniciativa formal cuando se tenga, ver cómo se articula con todos estos temas que hemos discutido aquí, los otros temas que la propia sociedad vaya manifestando y cómo se articula con el resto del derecho, del entramado jurídico, ¿no? Porque justamente es el tema que platicamos de la reelección judicial. A ver, se dice no a la reelección, pero se acaba de aprobar la reelección judicial. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿se va a quitar? ¿O es así se va a mantener? ¿O cómo va a funcionar? Por ejemplo, el tema del nepotismo. ¿Y qué tal si pues un juez ya acaba su periodo y ahora va a competir su hijo para juez? Tendremos que ver esta nueva reforma electoral, cómo impacta en la muy reciente reforma judicial, que yo creo que va a ser una reforma judicial, perdón que lo diga así, que seguramente va a tener ajustes. Claro. Porque lo que estamos haciendo en México con la elección judicial, ningún país del mundo, en ningún momento de la historia lo ha hecho. No es que nos vaya a salir mal, es que es la primera vez y pues va a requerir ajustes, ¿no? Claro. Es normal y natural. Veremos si eso implica también un impacto en la reforma electoral. Pues muy bien. Entonces, como mensaje final, ¿cuál dejarías, doctor? Yo diría varias cosas. Primera, Ajá. que estamos en una época muy interesante para dedicarnos al derecho electoral y al Sí. constitucional. Todo está Sí, cambiando y se está exacto. modificando, las certezas están desapareciendo y eso, al menos a mí se me hace muy emocionante, ¿no? 1. 2, que en la medida de lo posible hay que estar atentas y atentos a lo que pueda venir con esta reforma electoral y a participar en la discusión. Se está abriendo a que podamos participar
creo que hay que tomar esta propuesta, esta idea de que le discutamos desde los espacios que tengamos, en la academia, en las asociaciones sociales, en la sociedad civil, en los partidos políticos, en los sindicatos, colegios donde estemos participando. Creo que es válido subir el tema y discutirlo y decir, aquí tenemos una propuesta, aquí tenemos una opinión. Y pedirle a las y los legisladores que nos escuchan. Creo que es perfectamente válido que la propia sociedad diga, que bueno, estos temas creemos que se pueden aterrizar así, pero además queremos introducir este otro tema. Pues muy bien, Leslie, ¿tú tienes algún comentario? Pues me queda Bien. mucho reflexionando justo el aspecto de la paridad. Me parece que ya hemos estado viendo bastantes problemáticas al respecto desde la reforma judicial con esto, entonces veremos que en la implementación no sea tan pues que afecte de forma tan desproporcional. Y pues nada más para ir cerrando, invitarles a las redes sociales de la EGE. Vamos a estar pues dándoles anuncios de los mismos diplomados que les comentaba al inicio, de las maestrías, de todo lo que tiene que ver con las publicaciones. Próximamente vamos a publicar, a presentar un libro muy interesante que es sobre tribunales incómodos, así que muchísimas gracias por su atención y espero que nos sintonicen la siguiente semana. Pues yo también, ya nada, también para despedirme, pero todavía tenemos unos minutitos, pero sí agradecer al doctor que nos acompañara hoy y por traernos siempre temas de vanguardia. O sea, si lo siguen a ustedes en sus redes, van a poder estar al Que nos tanto, les digo, de comparta sus novedades. redes, por favor. Sí. En X y en Blue Sky estoy como @lobadograjales. En TikTok estoy como el profe Vado. No hago bailes ni retos. O a lo mejor sí. Trends. A lo mejor Hasta sí. ahorita, dice. Pero me tendría que seguir para saberlo, ¿no? Gracias. Pues muy bien, muchas gracias y nos vemos entonces el siguiente Jueves. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.